Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al Partido X la invitación y agradecerles a todos ustedes su asistencia. También les comento, ayer estuve en otra charla del Partido X en Valencia y estuve hablando de otro tema, que eran costes ocultos del sistema eléctrico. Se lo digo porque si tuvieran interés en este tema, y por todo lo demás pueden ver la intervención que estará en la página web de Partido X, y así además visitan su página web. Entonces, hoy quería hablar de los ataques que vienen a las energías renovables en el futuro, y quería comentarles dos temas que me preocupan porque ya los he visto en prensa, ya los están pidiendo, y se los pongo encima de la mesa. Primero, el autoconsumo. Seguramente, si están interesados en energía, habrán oído hablar bastante en los medios. Y otro es la garantía de acceso prioritaria a la red eléctrica, que les explicaré. Básicamente, la historia de la energía renovable, hay tres etapas a nivel de implantación. Primero nos encontramos una primera etapa hasta el año 2008, en que hay mucho crecimiento de consumo eléctrico. Y bueno, la gente, las empresas que están en el sector eléctrico, pues no se toman muy en serio las capacidades de las energías renovables, y bueno, yo creo que más bien por error de algunos, pues se empiezan a promocionar y se genera una implantación bastante importante de energías renovables. A partir del año 2008, segunda fase, se empieza a ver primero que baja el consumo y siguen creciendo la capacidad de generación de las renovables, con lo cual la tarta del pastel que queda para las energías convencionales se reduce por dos lados. Por un lado, por la caída del consumo, y por otro lado, por el incremento de generación de renovables. Y esto pues hace disparar todas las alarmas al sector eléctrico, y empiezan una serie de medidas en contra de las energías renovables, de las que hoy no hablaré porque tengo poco tiempo. Hoy entramos en la tercera fase, y es una fase nueva porque ha habido lo que podríamos llamar un cambio de paradigma en el sector de las energías renovables. Estamos desde finales del año pasado en un cambio completo del sistema en el cual se van a implantar las energías renovables en el futuro. Las energías renovables ya no necesitan de soporte económico, no necesitan primas, y esto pues preocupa a las empresas de energías convencionales, y necesitan una nueva batería de cosas para frenar a las energías renovables, ¿no? Esto es lo que les vengo a hablar. Y en concreto, vayamos al primer punto que les he comentado antes, el autoconsumo. Para que se hagan una idea de cuál ha sido la evolución económica de las plantas de energías renovables, nosotros en renovables medimos la potencia de una planta de fotovoltaica en lo que llamamos el vatio pico, que vendría a ser el vatio nominal. Lo que pasa que, como somos raritos, le llamamos vatio pico, ¿no? Entonces, una medida muy fácil para ver el precio de las plantas es decir cuántos euros por cada vatio pico me cuesta una planta fotovoltaica. Vamos a vender una planta grande de 1 megavatio, decimos tantos euros por vatio pico. Oye, que mira, en lugar de 1 megavatio son 2. Bueno, pues eso multiplicado por 2, ¿no? Así es una manera práctica. Pues en el año 2008 el precio en España de una planta fotovoltaica estaba alrededor de unos 7 euros por cada vatio pico. En la actualidad, una planta fotovoltaica grande estaría por debajo de 1 euro. Eso para que tengan un poco la magnitud del cambio, ¿no? Obviamente esto significa pasar de depender de soportes económicos para poder competir con el mercado, a lo que significa en la actualidad no depender de estos soportes. Vayamos al autoconsumo. Hay varios tipos de renovables, como saben, pero la fotovoltaica, para generar electricidad, quizás es el sistema más fácil para que uno se instale en su casa. Vivimos en una época que, no entraremos en ello, pero vemos que el precio de la electricidad se dispara, y esto hace atractivo el autoconsumo, porque el precio de una planta solar sigue siendo el mismo, o va bajando cada día, ¿no? Entonces, pues cada vez que sube la electricidad, para mí que se pegan un tiro en el pie,
porque cada vez que suben la electricidad, necesito menos años para que la planta que me construyo en mi casa se rentabilice, ¿no? Entonces, hace tiempo en California se inventaron un sistema muy chulo para promocionar la energía fotovoltaica, que es que normalmente, hasta aquel momento, lo que hacía la gente que quería tener una planta fotovoltaica en casa, pues es decía, bueno, o red eléctrica o la planta en mi casa. Y si tengo la planta en mi casa me desconecto porque, claro, es un problema, y si vierto algo a la red eléctrica. Entonces, pues esto exige de baterías, porque, claro, la luz está de día y de noche pues yo necesito electricidad. Pero en California los legisladores tuvieron una idea brillante y se inventaron una cosa que se llama net metering, que en español se le ha venido a llamar balance neto. Esto consiste ni más ni menos en que yo puedo generar en algún momento menos de lo que yo consumo y entonces consumo una parte de lo que yo me estoy autogenerando y otra parte de la red eléctrica, y pueden haber momentos del día en que yo esté generando más de lo que consumo, con lo cual mi consumo, el 100%, viene de mi planta, pero ¿qué pasa con el resto? El resto se va a la red eléctrica y lo consume mi vecino, que igual no tiene planta fotovoltaica, ¿no? Entonces, esto a nivel de facturación, ¿cómo va? Pues muy sencillo, porque soy autoconsumidor, yo no quiero ingresar nada, simplemente quiero que me reconozcan los kilovatios hora que he generado. Imaginemos el contador eléctrico antiguo de ruedecita. Pues bueno, pues cuando yo estoy vertiendo, exportando, le llamamos electricidad a la red eléctrica, pues la ruedecita da vueltas al revés, con lo cual me resta kilovatios hora. La única condición es que yo nunca genere más kilovatios hora de los que consumo a lo largo de un periodo de tiempo. Pues bueno, aquí se quiso promocionar el tema del balance neto. El ministro Soria dijo en febrero de 2011, qué largos, ¿no?, estos años. Bueno, dijo en febrero del 2011 que en un mes estaría hecha la regulación del balance neto. A mediados del año pasado ya salió un borrador que se iba a aprobar inmediatamente. Bueno, hubo un pitote y les explicó el por qué hubo el pitote, porque este es el primer ataque que veremos a las energías renovables. Como resulta que es rentable, pues están locos por hacerlo no rentable. Entonces, ¿qué inventos se han inventado? Primero, si yo vierto energía a la red eléctrica y les voy a dar un beneficio, les voy a decir, en mi argumentación voy a decir que tienen razón en esto, quieren cobrar un peaje de acceso porque estoy usando una parte de la red de mi casa, la del vecino, que no es mía, que es de la compañía eléctrica, y quieren sacar tajada. ¿Vale? Digo, perfecto. Usted cobra por mi parte de electricidad un poquito porque se vaya a la casa del vecino. Esto le llamaron peaje de acceso, ¿vale? Pero luego dijeron, vamos a fastidiarles más. Además, si la electricidad la consume en su casa, la que no sale de su casa, también le voy a cobrar. Y esto le llamaré peaje de respaldo. ¿Que tienes una planta conectada a red y te lo has montado para que nunca salga un kilovatio de tu instalación? Te van a cobrar peaje de respaldo por todo lo que has generado en tu casa y no ha salido de la instalación. Ese es el proyecto que no se han atrevido a aprobar, pero el que les han pedido. Entonces hay que decir que, y está grabado en vídeo, si buscan por internet lo encontrarán, esta idea viene de un directivo de Iberdrola que la dijo 6 meses antes en una conferencia. Está ahí grabado en vídeo. O sea que no es una idea suya, se la debieron pasar, ¿no? Y bueno, pues este es el primer ataque. Con esto consiguen grabar cualquier tipo de energía que genere. Excusa, se la explico, porque si ustedes debaten sobre este tema, se lo van a decir si se encuentran algún amigo de las eléctricas. Bueno, pues le va a decir que necesitan una cantidad de plantas paradas para darme respaldo a mí si yo dejo de generar. Bueno, yo pago un fijo cada mes para usar la red eléctrica como me dé la gana. Mientras, si pago 5 kilovatios, si no me paso de 5 kilovatios, yo puedo consumir 0, 1, 3 en cualquier momento. Esto no lo cambia. Con lo cual sigue siendo injusto el peaje de respaldo.
Y bueno, el segundo tema que quería explicarle, porque es que ya el tiempo vuela, y que quería, porque es un tema muy desconocido y que me preocupa mucho, es el tema de la prioridad de acceso a la red eléctrica. En las grandes plantas renovables, ya hace tiempo la Unión Europea estableció un criterio, que es que a igualdad de precio en el mercado eléctrico, la que entra a generar en el sistema eléctrico son las plantas renovables. Esto es fundamental para que las energías renovables se puedan construir. Porque la energía renovable, toda energía tiene el precio de kilovatio hora, viene determinado por tres costes. Los costes de capital, que es lo que me cuesta la planta, el coste de mantenimiento, que es obvio, y el coste de combustible. El problema en las energías renovables es que tienen un coste de capital mucho más elevado, por ejemplo, que una central de gas, pero no tienen combustible, con lo cual queda compensado y el mantenimiento es muy bajo, especialmente en la fotovoltaica, ¿no? Pero que el coste de capital sea bajo, sea alto, significa, fíjense, si yo tengo 1 megavatio de gas, pues resulta que si tengo la planta parada me cuesta muy poco, porque igual en teoría es el 20 o el 30% del coste de mi kilovatio hora. Pero si tengo parada una planta fotovoltaica sin generar, me cuesta muchísimo, porque igual es el 90% del coste de 1 kilovatio hora. Entonces yo esto se lo digo porque hay una campaña de las eléctricas a nivel europeo que están pidiendo esto. Y parar esto es fundamental porque lo que hacen es incrementar el precio del kilovatio hora. Cada vez que una planta fotovoltaica o una eólica o cualquier planta renovable no consigue inyectar a la red, habiendo recursos para poder inyectar a la red, entonces lo que está haciendo es encarecer el coste de su energía. Es decir, están intentando encarecer legislativamente la energía eléctrica poniendo freno a este acceso prioritario. Les he de decir que si usted mira en las gráficas de la nuclear, todo el día está generando a piñón fijo. Solo ha habido una historia en la ocasión, en la historia de España, en que les hayan dicho que bajen la potencia y fue por una ventolera que se iba a sostener durante un tiempo. Pero ellos generan a piñón fijo, porque la nuclear tiene el mismo problema. También es una energía intensiva en capital y el combustible, en este caso, tiene un coste, pero es muy pequeño. 0 minutos. Bueno. Pues nada, luego ya si acaso, si me quieren profundizar, pues lo hablamos en el turno de preguntas sobre esto o cualquier otra cosa de energía que tengan interés. Muchas gracias por su atención. Espera que me olvidé de una cosa que quería decirles, que es una frase, que justamente es por este motivo que necesitamos iniciativas ciudadanas como la del Partido X. Me mojo un poquito, aunque soy independiente. Muchas gracias.